Hola a todos y todas, muy buenos días. Les queremos dar la bienvenida y sobre todo agradecerles su asistencia junto con sus profesores a todos ustedes a esta charla que va a dictarles Ignacio Briones. Él es director de la cátedra Alexis de Tocqueville de la universidad. Hace algunas semanas atrás tuvimos una charla similar con Leonidas Montes y Adam Smith sobre Adam Smith, pero hoy día Ignacio les va a hablar de Alexis de Tocqueville, aprovechando, cierto, que están justo en un momento entre casi terminando ya al autor en sus clases core. Me imagino que todos lo conocen, pero igual lo voy a presentar. Ignacio, además de ser director de la cátedra, ¿cierto?, fue decano antes de la Escuela de Gobierno acá en la universidad, ministro de Hacienda, es ingeniero comercial, también tiene un doctorado en ciencia política, en estudios políticos, en economía política. ¿Sí? En Francia ha estado ligado siempre a la universidad los últimos 15 años, así que para nosotros es un honor contar con él y esperamos que ustedes también disfruten esta charla. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo están? Espero que están todos, vinieron todos voluntariamente y no obligados. ¿No? Estoy seguro. Veo caras además de mucha alegría de estar en el curso del Core Curriculum. Estoy seguro que lo están disfrutando impresionantemente. No, fuera la ironía, cuando me tocó hacer el curso del Core, el año 2018 creo, sí, 18, lo disfruté profundamente y descubrí varias cosas. La primera que descubrí, que estoy seguro les pasó a todos ustedes, es que llegan a estudiar ingeniería comercial, ingeniería, derecho, psicología, etcétera, y se dicen, ¿y por qué tengo que leer yo a Platón? Si yo vine a estudiar otra cosa. Díganme que no. ¿A alguno de ustedes les pasó? Sí, ¿no es cierto? Y quizás algunos todavía se lo preguntan. Y la verdad es que un sello distintivo de la Universidad Adolfo Ibáñez es esta formación en artes liberales, en humanidades, tronco común para todos. Y es fundamental entender por qué importa. Y por qué las cátedras, Tocqueville en este caso, pero también está la cátedra Adam Smith, está la cátedra Andrés Bello, está la cátedra Hayek, está la cátedra Edmund Burke. ¿Por qué estas cátedras se insertan en el espíritu de las artes liberales que ustedes están estudiando? Entonces, antes de partir con Tocqueville, yo quiero retomar ese punto y a ver si los convenzo que esto que están haciendo es extremadamente importante, no solo para su vida profesional, sino que también para su vida como ciudadano. Este cuadro de Rafael Sanzio, que probablemente ustedes conocen, está en Milán, es la Academia de Atenas. Y ahí uno ve varios personajes que se reúnen. De hecho, al centro ustedes pueden ver con una túnica roja un señor que apunta hacia arriba, y a su lado con una túnica celeste un señor que apunta más bien hacia abajo. El señor que apunta hacia arriba es Platón, el mundo de las ideas. El que está al lado apuntando hacia abajo es Aristóteles, las virtudes, ¿no es cierto?, que se entrenan, ¿no es cierto?, que se educan en el mundo terrenal. Y al lado de ellos está lleno de otros matemáticos, filósofos, astrónomos. ¿Qué plantea Rafael Sanzio con esta historia? Plantea un grupo de personas que se reúnen simplemente a pensar, a intercambiar ideas, a discutir ideas, a pensar críticamente, a pensar por ellos mismos, que es la única manera de pensar, si ustedes piensan bien. La única manera de pensar es pensar por uno mismo. Y eso se educa, eso se entrena. ¿Ya? Y en esto, las humanidades son fundamentales. La humanidad es la puerta de entrada para aprender a pensar, para aprender a tener pensamiento crítico. Pensamiento crítico significa poder escrutar y desafiar las ideas de otros, enarbolar las suyas propias, persuadir, convencer, argumentar. Eso se entrena, eso no viene dado. Y eso es lo que ustedes están haciendo. Y esa es una facultad fundamental, porque más allá de su disciplina, desarrollan ustedes la imaginación, ¿cierto? La lectura, díganme que no, desarrolla la imaginación, nos invita a ponernos en situaciones abstractas, en el tiempo, en lugares, en ideas. Y eso va desarrollando en ustedes un músculo que les permite aprender la sociedad de manera mucho más rica, mucho mejor. Una sociedad muy cambiante, muy compleja, con cambios tecnológicos acelerados, desde ya la robótica, la inteligencia artificial. Ese es el mundo en que van a estar ustedes. Y ese mundo, lo sabemos, reemplaza varias de las tareas y de las ocupaciones que damos por hechas. Eso les va a tocar a ustedes. Cuando yo tenía su edad, uno estudiaba ingeniería comercial y era como, el recorrido era un clásico. Uno entraba a una buena empresa, hacía carrera, gerente, no sé, eventualmente emprendía.
Pero el mundo que les va a tocar a ustedes es tremendamente cambiante, es distinto a eso. Hay tareas que van a ser reemplazadas. Las tareas de contabilidad ya no las hace un contador, las hace la inteligencia artificial mucho mejor que nosotros. ¿Ya? Y en ese mundo ustedes tienen que reinventarse continuamente en sus capacidades. Ya no basta el conocimiento específico de una carrera técnica, ¿ah? O especializante, como podría ser ingeniería o ingeniería comercial, no. Ustedes van a tener que reinventarse, y reinventarse implica siempre tener la capacidad de aprender rápidamente cosas nuevas. Y eso supone una base de conocimiento, una base de forma de pensar, que es el activo fundamental. Ese activo fundamental se desarrolla paradojalmente con las humanidades, con lo que ustedes están haciendo. ¿De acuerdo? Ese es el valor que está aquí, y el valor también es hacer las preguntas correctas. En un mundo donde las respuestas son automáticas, ustedes le preguntan a ChatGPT y le escupe una respuesta muchas veces muy precisa y muy rápida. La variable clave es hacer la pregunta correcta. Y las humanidades los entrenan a hacer las preguntas correctas. Eso es. ¿Ya? Entonces simplemente pongo esto en contexto de por qué la importancia de las cátedras, por qué la importancia del core curriculum, y darle sentido a lo que están ustedes haciendo. Hacer las preguntas correctas, pensar por ustedes, escrutar su entorno con rigor, es una ventaja, créanme, que tienen ustedes en esta universidad sobre cualquier otra universidad en Chile. ¿Ya? Eso va a valer mucho, mucho mañana. ¿Bien? Así que, sin más, con ese preámbulo, yo quiero hablarles de este señor, Alexis de Tocqueville. Ustedes entiendo que lo están leyendo. ¿Y qué sentido tiene Alexis de Tocqueville y su idea, esta idea sin tiempo, en el contexto actual? ¿Qué nos puede enseñar o qué nos puede motivar a pensar Tocqueville en el tiempo que estamos viviendo hoy día, en los desafíos sociales y democráticos que enfrenta en nuestro país y nuestro mundo? Entonces partamos por un poquito de contexto. Tocqueville tiene dos obras fundamentales, aquí están: La democracia en América, vamos a hablar de ella, y también El antiguo régimen y la revolución. Aquí están las fotos de los textos originales. ¿Y quién es Tocqueville? ¿De dónde viene Tocqueville? Tocqueville es un pensador liberal francés, de origen aristocrático. Él nace el año 1805, poco después de que Napoleón fuera proclamado emperador, cerrando entonces el círculo, el proceso de la Revolución Francesa en 1789. Él es de origen aristocrático por padre y madre, ¿ya? Y es importante entender que en este tiempo de transición post-Revolución Francesa, que fue una revolución contra el poder político aristocrático, bueno, como todas las transiciones hay una tensión permanente, ¿ya? Pero lo que es claro es que la aristocracia como régimen político está viviendo un ocaso, está viviendo una transformación fundamental por descubrir, y Tocqueville se inserta en esa tradición. Esa tensión y esta dualidad, ¿no es cierto?, se refleja también en cambios. Fíjense ustedes que luego de la Revolución Francesa, luego de Napoleón proclamado emperador, el año 1815 cae Napoleón, ¿no es cierto?, pero se restaura la monarquía con Luis XVIII, seguido después por Carlos X. Son periodos como de revoluciones y contrarrevoluciones. ¿Ah? Lo típico que uno ve en los países inestables, que cambian de presidente, bueno, aquí cambian de rey en un mundo que derrocó al poder aristocrático. ¿No? ¿Así? Y el intento que hace Carlos X por restaurar la monarquía absoluta provoca un golpe de Estado. Esto podría ser cualquier país latinoamericano, ¿no? Pero es Francia, ¿no? Y llega Luis Felipe de Orleans como rey que gobierna hasta el año 1848. Ese es el contexto en que vive Tocqueville, que de formación es abogado, estudió lo equivalente a una carrera de Derecho, ¿no? Ejerce en Versalles, y en 1830 pasa algo fundamental. Tocqueville, de joven aristocrático, bien educado, que forma parte del aparato central de un gobierno, y es que va a Estados Unidos en misión de gobierno, misión de Estado, a conocer el sistema penitenciario norteamericano. Ese es su viaje, va a Estados Unidos. Ahí está Estados Unidos, ahí hay una imagen del sistema penitenciario. Pero lo que realmente lo maravilla a Tocqueville cuando llega a Estados Unidos no es el sistema penitenciario, el que describe con lujo de detalle, sino que observar la naciente democracia en América, la naciente democracia en Estados Unidos. Es una aparición.
fíjense el contexto en el que venía. Viene de Revolución Francesa, caída de la aristocracia, pugnas por el poder, pero siempre en restauración de regímenes absolutos. La palabra democracia era una palabra conceptual, teórica en Europa. No era algo que se hiciera carne en la realidad. ¿Bien? Ese es el contexto, es la formación, ese es el origen de Tocqueville. Y se encuentra entonces con este país floreciente y naciente, donde observa la emergencia de una naciente democracia que está marcada por varias características que vamos a analizar enseguida, y donde Tocqueville también observa que la sociedad toda, el individuo, el ciudadano, se involucra a través de distintas asociaciones intermedias en los asuntos públicos. Para él eso es una revelación, es una aparición. Y en esa aparición escribe este libro, La democracia en América, que es una observación y una descripción muy aguda de esta naciente democracia. Algunos autores dicen que Tocqueville es el primer sociólogo, una disciplina que no existía, porque él no es un intelectual que sea un teórico de la política. Él es un observador de lo que ve en Estados Unidos, lo anota, lo analiza, genera hipótesis, genera preguntas, y esas preguntas y esas hipótesis son válidas hasta el día de hoy. Y como les decía entonces, Tocqueville hace este libro, La democracia en América, después el antiguo régimen de la revolución, vamos a analizar ambos dos. Pero si me centro en la democracia en América, por supuesto, los temas principales, y ustedes ya pueden ver cuál es su contingencia, su relación con el día de hoy, está por supuesto el tema central de la democracia, ¿ya? Esta democracia representativa, esta democracia liberal, ¿bien? Que tiene un lado floreciente, alucinante, positivo, que él descubre. Pero Tocqueville tiene la lucidez también de advertir sus tensiones, sus fragilidades. ¿Cuáles son las fragilidades que están detrás? ¿Cuáles son las fuerzas que están detrás? Y los riesgos que puede tener una democracia, incluyendo el riesgo de, por la vía democrática, irse a formas de despotismo. Despotismo blando, despotismo duro. ¿Les suena conocido en los tiempos actuales? Gobernantes que llegan por la vía democrática y por la vía democrática se consolidan en poderes absolutos. Bueno, eso es lo que él advirtió y vamos a conversar enseguida. Y quizás el primer punto a aprender acá, y lo subrayo, es que esta democracia que él observa en Estados Unidos es un hecho histórico. Hoy día damos por hecho la democracia. Ustedes nacieron en democracia, entienden por democracia el Parlamento, el presidente de la República, los ministros, el Poder Judicial, las instituciones de un país democrático. Eso lo dan por sentado. Pero esto no era obvio en ese entonces, particularmente en el mundo de Tocqueville, que venía, ya lo dijimos, de este origen aristocrático, de este régimen político aristocrático. Y lo que se consideraba en Europa en ese entonces por democracia es lo que ustedes estudiaron leyendo Platón, ¿no? La democracia ateniense, que era una democracia muy particular, desde ya porque ciudadano no significaba lo mismo que hoy día. Ciudadano era un grupo pequeño que tenía ciertos derechos, ¿no es cierto? Desde ya las mujeres no tenían esos derechos, ni hablar de los esclavos, ¿no? Y que se reunían a tomar decisiones colectivas, pero un grupo acotado de personas. ¿Bien? Entonces, te decía, esa forma de gobierno de la democracia ateniense es inaplicable en los tiempos modernos, en esos tiempos modernos, de sociedades mucho más masivas, más disgregadas, con más personas. Entonces, no había como una bajada práctica de esta idea conceptual de la democracia ateniense, que es muy seductora, muy atractiva. ¿Cómo la bajo en la práctica? Se pensaba que no se podía. Y lo que Tocqueville descubre en Estados Unidos es que sí se puede. Y está ocurriendo. Y es una fuerza imparable, dice él. Eso es lo que ocurre en Estados Unidos. Y es, por lo tanto, un hecho histórico. Y una de las cosas que observa Tocqueville, y de nuevo pensemos en la historia de él, de dónde viene, de esta Europa aristocrática. Quien dice aristocracia dice, por definición, diferencias muy marcadas entre una clase gobernante y el resto, tanto en riqueza como en derechos políticos. ¿No es así? En una aristocracia el poder y la decisión política se concentra en un puñado de personas que no son electas, cuyo rol es heredable, pero en caso alguno es por elección. Mientras que en Estados Unidos lo primero que observa Tocqueville es que está marcado o está atravesado por un sentido de igualdad profundo. ¿Y cuál es este primer sentido de igualdad? Que los ciudadanos son iguales.
tienen los mismos derechos políticos, las mismas libertades. ¿Ya? Y va a decir Tocqueville, al observar lo que pasa en Estados Unidos, que esa igualdad de condiciones es una fuerza irreversible que va a moldear a las sociedades modernas. De hecho, no es casualidad que buena parte de los debates que existen en torno al progreso, ¿no es cierto?, y la realidad de los países tenga que ver con la desigualdad. Desigualdad de acceso, desigualdad de ingresos, desigualdad de oportunidades. Eso lo advirtió Tocqueville tempranamente. ¿Bien? Ok, entonces en este contexto lo que yo quiero hacer enseguida, y a partir de las observaciones de Tocqueville, plantear algunas de las virtudes que él observa en la democracia en América, algunas tensiones y algunas fragilidades. Y lo voy a hacer a través de citas que he seleccionado de los textos, para ilustrar el punto. ¿Bien? Voy a referirme enseguida muy brevemente a una idea que está en el antiguo régimen, la revolución, y quiero dejar un espacio al final para que discutamos ciertas preguntas que traje, de forma tal de conectar estas ideas que ustedes que vamos a conversar con los debates contemporáneos, y ahí lo vamos a hacer más participativo. ¿Ya? Vamos a las tensiones que observa Tocqueville. Ya dijimos que la democracia en América está marcada por esta igualdad que es un hecho novedoso. Los invito a pensar en esto. El tener igualdad de derechos políticos es un hecho novedosísimo. Hoy día lo vamos por cierto. ¿Okay? Hay también igualdad de condiciones materiales, porque no hay una clase dominante. Estados Unidos es un país, o América es un país en formación. No es que hubiera un rey lleno de riquezas, que es el que más. No, acá llegaron todos en la misma. Parten del mismo piso. Entonces es un hecho bastante novedoso. Y si uno piensa en la trinidad clásica francesa de libertad, igualdad y fraternidad, y nos centramos en las dos primeras, Tocqueville va a advertir que hay una tensión natural y muy profunda entre igualdad y libertad. ¿Ya? En un sentido hay un complemento. ¿Ya? La libertad requiere la igualdad de derechos desde ya. ¿Cómo podemos ser verdaderamente libres y participar libremente si no tenemos un plano de igualdad en la participación? ¿Así? ¿Cómo podemos ejercer nuestra libertad si hubiese algunos que tuvieran las llaves de unas puertas, pero esas llaves no están accesibles a todos? ¿No? Entonces se complementan en una cierta dimensión, pero también se tensionan en otra. Y dice Tocqueville que nosotros los seres humanos, ¿no es cierto?, sentimos un gusto natural por la libertad. ¿Ya? Es algo que queremos, que deseamos, que nos importa. Pero dice Tocqueville, sentimos una pasión ardiente por la igualdad. Es una emoción, una predisposición mucho más marcada por la igualdad que por la libertad. Y dice Tocqueville que esta pasión por la igualdad, esta pasión ardiente por la igualdad, es el carácter distintivo de las sociedades modernas. Eso es lo que él visualiza y anticipa observando lo que ocurre en América, ¿no? Entonces déjenme ilustrar esta idea con algunas citas que he seleccionado para ustedes. Ahí están las referencias si ustedes quieren después buscarlas en sus textos. Vamos con la primera. Dice Tocqueville en La democracia en América: los hombres tienen un gusto natural por la libertad. Ahí está lo que yo les decía. Abandonados a sí mismos, la buscan, la quieren y ven con dolor que se les aleje de ella. No nos gusta que nos quiten la libertad, la queremos, sí, es cierto. Pero, por la igualdad los hombres tienen una pasión ardiente, insaciable, eterna e invencible. Quieren la igualdad en la libertad, y si no pueden obtenerla, la quieren todavía en la esclavitud. Soportan la pobreza, la servidumbre y la barbarie, pero no toleran la aristocracia. ¿Qué nos está diciendo? En aras de la igualdad estamos dispuestos a sacrificar la libertad sin darnos cuenta. Y ese es un riesgo que él advierte. ¿Okay? Vamos a profundizar sobre esta idea en la pregunta final. Otra cita: la pasión de la igualdad penetra por todas partes en el corazón humano. Se extiende en él y, por decirlo así, lo ocupa por entero. Y aunque se diga a los hombres que entregándose tan ciegamente a una pasión exclusiva, a la igualdad, comprometen sus más caros intereses, no lo escucharán. No lo escucharán. También será inútil advertirles de que la libertad se les escapa de las manos mientras fijan su vista en otra parte. ¿Okay? O sea, esta pasión por la igualdad nos puede llevar a sacrificar la libertad. Y ese es el riesgo.
¿Y por qué ocurre esto? Porque hay una suerte de asimetría en los efectos adversos o benéficos que la igualdad y la libertad tienen. Esto es interesante, fíjense. Los males que la extrema igualdad puede producir, y no cabe duda que la extrema igualdad puede generar males. Pensemos si el día de mañana en Chile dijéramos, ¿sabes qué? Todas las personas tienen que tener la misma igualdad material, así que le vamos a quitar todos los ricos, ¿ya? O las personas de mejor condición social, para igualarlos exactamente con los pobres. Suena bien, pero sería una violación flagrante de vuestra propiedad, de la de sus padres, del esfuerzo que estuvo atrás para generar esa riqueza, y sería castrante de su propia libertad. ¿Estarían de acuerdo conmigo, no? Entonces, no queda duda que la extrema igualdad puede producir males, pero esos males, dice Tocqueville, se manifiestan o no se manifiestan sino poco a poco. Se insinúan gradualmente en el cuerpo social. No se los ve más que de tiempo en tiempo y en el momento en que se hacen más violentos. El hábito de verlos hace que ya no se los sientan. Pensemos en lo que ha pasado en un país como Venezuela. En aras de la igualdad completa, que suena bien, se empezó a generar un cambio, ¿no es cierto?, de igualación de condiciones de esa sociedad. Se empezó a perder grados importantes de libertad al punto que se perdió la democracia. Pero ese proceso fue gradual, fue imperceptible. ¿No? Es como la rana que se quema en la olla de agua. El agua empieza a entibiarse, a calentarse lentamente, no nos damos cuenta hasta que nos quemamos. Eso es lo que está diciendo él. Podemos estar contestes de que una igualdad extrema genera males, pero ese proceso, esos males no los vemos sino poco a poco, no nos damos cuenta. ¿Bien? Y fíjense en cambio qué pasa con la libertad. Dice, los males que la libertad causan, porque no cabe duda que la libertad extrema, en el extremo lo podríamos llamar libertinaje, ¿no? Que cada cual haga lo que quiera, ¿ya? Son algunas veces inmediatos, visibles para todos, y todos más o menos los conocen. En cambio, los bienes que procura la libertad no se descubren sino a la larga. Y no es siempre fácil averiguar la causa que los produce. ¿Le hace sentido, no? O sea, la libertad es como el aire que respiramos. ¿Bien? Solo la valoramos cuando definitivamente la perdemos. ¿Ya? Entonces, hay una asimetría entre los efectos que produce la igualdad y lo que es el subsidio del punto que estamos haciendo. Esta pasión ardiente por la igualdad y este gusto natural por la libertad, pero si tenemos que sacrificar uno de los dos, nuestra tendencia es a sacrificar la igualdad en aras de la libertad en aras de la igualdad. ¿Okay? Ese es el punto central que quiero hacer con esta cita. Tocqueville observa también, y esto es interesante, polémico quizá, ¿no?, que la aversión por la desigualdad, ¿ya?, o el gusto por la igualdad, si ustedes quieren, la aversión por la desigualdad es mayor cuanto menor es la desigualdad. Es como una suerte de paradoja, ¿no? Lo que sugiere esta idea es que en un mundo profundamente desigual, piensen en el mundo aristocrático como régimen político del que Tocqueville venía, una diferencia completa, sideral, entre el ciudadano y la aristocracia gobernante. Dice, esa diferencia es tan flagrante que nos parece normal o incluso la toleramos. No nos quita el sueño, la damos por hecho. Sin embargo, esa medida que esa desigualdad va cediendo, que nos vamos siendo más iguales, a medida que vamos convergiendo, que cualquier tipo de desigualdad nos resulta profundamente desagradable. Esa es la idea. Veamos la cita. Por democrático que sea el Estado social y la constitución política de un pueblo, se puede asegurar que cada uno de esos ciudadanos descubrirá siempre cerca de sí muchos puntos que lo dominen. Y puede preverse que volverá obstinadamente sus miradas hacia este solo lado. Cuando la desigualdad es la ley común de una sociedad, la ley común de una sociedad, las más grandes desigualdades no causan ninguna impresión. Este es el primer punto que estaba haciendo. Y cuando todo está poco más o menos a nivel, las más pequeñas desigualdades las produce. Fíjense qué interesante este punto. A medida que nos hacemos más iguales,
somos más tolerantes a pequeñas desigualdades. Por esta razón, el deseo de la igualdad se hace más insaciable a medida que la igualdad es mayor. Esta idea importa porque de nuevo va en subsidio de esto que comentamos al principio, que la marca de los tiempos modernos será este avance, esta pasión, este reclamo por la igualdad. Y esto es consistente con a medida que más vamos cerrando las brechas, más igualdad queremos. Y más insoportable nos resulta la desigualdad. Voy a volver sobre este punto, anótenlo, cuando hablemos del antiguo régimen de la revolución, y voy a tratar de conectarlo con algo que pasó en Chile hace poco. Así que atentos porque les voy a preguntar a ustedes. Siempre sobre esta idea. Cuando todas las condiciones son desiguales, ninguna desigualdad es tan grande como para ofender la mirada, dice Tocqueville. Mientras que la disimilitud, o sea, la desigualdad más insignificante, es detestable en medio de una uniformidad general. Mientras más completa sea esta uniformidad, más insoportable a la vista se torna dicha diferencia. Por tanto, es natural que el amor por la igualdad aumente constantemente, junto con la misma igualdad, y que crezca con aquello que la alimenta. Ahí está el proceso imparable de esta búsqueda insaciable por la igualdad. ¿Bien? Nos dice Tocqueville, además, creo que calza muy bien con los tiempos modernos, que esto se retroalimenta con una especie de pasión febril y una impaciencia febril por la búsqueda de bienestar y de bienestar material. Y esto lo voy a conectar con el segundo problema que él observa tienen las democracias liberales o las tensiones naturales que están en su seno. La impaciencia por el bienestar la traduciríamos en clave actual, la impaciencia por el consumismo, por cada vez tener más y más. ¿Ya? ¿Qué dice Tocqueville? Dice, cuando observa la sociedad americana, dice, no hay cosa más extraña que ver con qué especie de ardor febril buscan los norteamericanos el bienestar y cómo se muestran sin cesar atormentados por un temor vago de no haber escogido el camino más corto que puede conducirlos a él. El más eficiente, el más rápido, el más impaciente. El habitante de los Estados Unidos se adhiere a los bienes de este mundo como si estuviese seguro de no morir. Y se precipita de tal manera a poseer los que están a su alcance que se diría que teme cada instante dejar de existir antes de disfrutarlo. Los abarca todos, pero sin estrecharlos, y muy pronto los deja escapar de sus manos para correr tras de nuevos goces. O sea, hay una impaciencia por el consumo, diríamos, en clave actual. ¿Ya? Y todo esto nos lleva a un punto que va a ser central. ¿Ya? Esta tensión que hemos descrito va girando hacia lo que Tocqueville denominaría el individualismo democrático. El cómo en las democracias, poco a poco, y a medida que nos hacemos más iguales y que tenemos más bienestar, nos vamos escindiendo de la toma de decisiones colectivas, nos vamos escindiendo de lo público y nos vamos preocupando cada vez más de nuestros asuntos particulares, de nuestros negocios, de nuestras carreras, de nuestro club de fútbol, de nuestros amigos y de nuestras familias. Y el resto nos resulta invisible o indiferente. Y eso es un problema, naturalmente. Si eso es así, uno diría la democracia tiene en su seno la lápida que marca su propio fin. Ese es un riesgo que nos va a advertir Tocqueville, porque si nos escindimos de la toma de decisiones públicas, nos escindimos de la polis, de lo político, estamos dejando ese rol al único representante visible que es el Estado. Y pasamos a ser una especie de corderitos que simplemente somos observadores de las decisiones públicas que toman otros. ¿Bien? Eso nos va a llevar a otro problema, pero me captan la idea. ¿Ya? Entonces, la pasión por la igualdad, esta pasión por la igualdad se llega a este tipo de individualismo precisamente fruto de esta igualdad. ¿Y qué nos dice Tocqueville? Nos dice, mira, en ese contexto, y lo observo ya en Estados Unidos, se necesitan siempre esfuerzos para arrancar a esos hombres de sus negocios particulares, de sus asuntos particulares, y ocuparlos en los temas comunes, los negocios comunes, en la toma de decisiones colectivas como sociedad. Porque su inclinación natural es abandonar este cuidado al solo representante visible y permanente de los intereses colectivos, que es el Estado. Y eso resulta un poquito asustante, ¿no? Da un poco de miedo. Si yo dejo todas las decisiones públicas a un tercero, que es el Estado,
puede ser problemático, ¿no? Agrega, esto me parece muy natural. A medida que el círculo de la sociedad pública aumenta, es preciso que se estreche el de las relaciones privadas. Y en lugar de imaginar que los ciudadanos de las sociedades nuevas acaben por vivir en común, temo, dice Tocqueville, que al fin vengan a formar solamente muy pequeñas camarillas. Ahí está la tensión. Esta democracia vigorosa que él observa, algo novedoso en la historia, algo que es imparable, plantea él, puede tener la semilla de su propia destrucción, porque en ese proceso nos vamos alejando cada vez más de las tomas de decisiones públicas, nos centramos en lo particular, y díganme que no es algo que pasa hoy día. Los invito a pensar en aquello. Y esto no es así, el abandonar los asuntos públicos a un tercero sin nosotros involucrarnos, conlleva, dice el Tocqueville, el riesgo de que la democracia vaya girando en formas de despotismo. ¿Ya? Puede ser despotismos duros, una tiranía, una dictadura, pero también despotismos blandos. ¿Ya? Fíjense lo que dice. Dice, debido a la pasión por la igualdad, las ideas de los pueblos democráticos en materia de gobierno son naturalmente favorables a la concentración de poderes. Esa es la tendencia natural. Yo me escindo de y entrego esas facultades a un tercero, el único representante visible, el Estado, y él observa que la tensión es a la concentración, la tendencia es a la concentración del poder. Agrega, después de la idea de un poder único y central, la que más espontáneamente se presenta al espíritu de los hombres en los siglos de igualdad es la de una legislación uniforme. Esto tiene sentido y tiene un lado positivo. Como somos iguales en derechos políticos, nos vemos como iguales, y lo juntamos con la idea que uno no tolera la más mínima desigualdad porque somos iguales. ¿Se acuerdan de esa idea? A medida que más iguales somos, una pequeña desigualdad nos resulta insoportable. Y una pequeña desigualdad puede ser una pequeña desigualdad ante la ley, un grupo privilegiado, aunque sea mínimamente. No nos resulta tolerable. Por lo tanto, la tendencia es que la legislación sea uniforme. La igualdad ante la ley, que es un principio fundamental y positivo. Una legislación uniforme. Como cada uno se ve igual a sus vecinos, no comprende por qué la regla que es aplicable a un hombre no puede serlo del propio modo a todos los demás, y los ínfimos privilegios chocan a su razón, la más ligera desigualdad de las instituciones políticas del mismo pueblo le hieren, y la uniformidad legislativa le parece la condición primera de un buen gobierno. ¿Ya? Esa es la consecuencia natural de esta aversión por la desigualdad, una aversión creciente a medida que la desigualdad se cierra. ¿Bien? Y ese tiene su lado positivo y la base de la democracia liberal, la igualdad ante la ley, todos somos iguales. ¿Ya? Pero ilustra también esta tentación, ¿no es cierto?, a la uniformidad, que en otros ámbitos puede resultar peligrosa. El riesgo del despotismo blando puede ser capturado en la siguiente cita. Miren, quiero imaginar, dice Tocqueville, bajo qué rasgos nuevos el despotismo podría darse a conocer en el mundo. Veo una multitud innumerable de hombres iguales en Estados Unidos y semejantes que giran sin cesar sobre sí mismos, solamente preocupados de sus asuntos particulares. Se escinden, se desentienden de los asuntos colectivos. Preocupados de sí mismos para procurarse, ¿qué cosa? Placeres ruines y vulgares con los que llenan su alma. ¿No? Ahí está el individualismo que él critica. Retirado cada uno, aparte, vive como extraño al destino de todos los demás. Lo que pasa con el resto no nos importa nuestro grupo, nuestros amigos, nuestro club de fútbol, nuestra empresa, nuestra universidad, el resto al carajo, ¿no? Y sus hijos y sus amigos particulares forman para él toda la especie humana, toda la especie humana. Se halla al lado de sus conciudadanos, pero no los ve. Los toca y no los siente, dice Tocqueville. Son invisibles, son indiferentes para mí. No existe sino en sí mismo y para él solo. Y si bien le queda una familia, puede decirse que no tiene patria. Esa es la tensión. Esa es la tensión. Fíjense cuando han leído a David Hume, ustedes en el Core Curriculum, o a Adam Smith, han analizado el concepto de empatía o de simpatía. ¿Sí? Y la empatía o la simpatía es mucho más natural con nuestros círculos cercanos y se va alejando como círculos concéntricos conforme los grupos con los cuales yo debo simpatizar son más lejanos. Como dice Smith por ahí, me importa un bledo, un terremoto en China que haya matado personas, porque es tan distante que no logro empatizar, no logro ponerme, me cuesta más ponerme en la situación del otro, mientras que me importa mucho más si ese mismo terremoto
ocurrió en Chile. ¿No es así? Me importa mucho más el crimen, el asesinato que se produce en la comuna donde vivo, que lo que ocurre en Puerto Montt. ¿Bien? Esa es la inclinación natural y de alguna manera es lo que captura también Tocqueville. Entonces, en estos individuos para los cuales el otro es invisible, que están simplemente preocupados de sus asuntos particulares, bueno, es natural que me dé un poco lo mismo que las decisiones colectivas, es decir, aquellas que versan sobre el resto, las toma un tercero. ¿Sí o no? Entonces nos agrega, sobre estas personas abocadas en sus asuntos particulares, se eleva un poder inmenso y tutelar que se encarga solo de asegurar sus goces y vigilar su suerte. Absoluto, minucioso, regular, advertido y benigno, que se asemejaría al poder del padre, al poder paterno, al paternalismo. Si como él tuviese por objeto preparar a los hombres para la edad viril, pero al contrario, no trata sino de fijarlos irrevocablemente en la infancia, infantilizarlos, y quiere que los ciudadanos gocen con tal de que no piensen sino en gozar. Con tal de que no piensen sino en gozar. Trabaja en su felicidad, más pretende ser el único agente y el único árbitro de ella. Es el despotismo. Provee su seguridad y asiste a sus necesidades, facilita sus placeres, conduce sus principales negocios, dirige su industria, arregla sus sucesiones, divide sus herencias y se lamenta no de poder evitarles el trabajo de pensar y la pena de vivir. Este es el paternalismo, ¿ya? O el despotismo que Tocqueville advierte y teme se produzca en la medida que nos alejamos de los asuntos públicos y nos concentramos netamente en los privados. De este modo, hace cada día menos útil y más raro el uso del libre albedrío, el uso de la libertad. Esto conlleva el sacrificio de la libertad. Este proceso conlleva el sacrificio de la libertad. Encierra la acción de la libertad en un espacio más estrecho y quita poco a poco a cada ciudadano hasta el uso de sí mismo. La igualdad prepara a los hombres para todas estas cosas, los dispone a sufrirlas y aún frecuentemente a mirarlas como un beneficio. Mira, lo vemos como algo positivo. Pero ojo, estamos perdiendo libertad. Y estamos entregando un poder a una autoridad paternalista, a una suerte de despotismo. Después de haber tomado así alternativamente entre sus poderosos. Advierten la tensión, ¿no es cierto? Esta es la tensión de un despotismo blando. Nos escindimos a nuestros asuntos privados, dejamos que todas las decisiones públicas las tome otro, total no nos importa, siempre es lo mismo, ¿qué importa? Da lo mismo. Bastante familiar en nuestro mundo actual, ¿no? Pero esto tiene una versión más dura y mucho más fatal, pero que gira sobre la misma problemática, ¿no? Que es en el extremo la tiranía de la mayoría. De aquí quizás la primera pregunta es si acaso la democracia es simplemente la toma de decisiones mayoritarias, ¿no? Para las decisiones públicas o colectivas. Y la respuesta de Tocqueville inequívocamente es no. Y esto no deja de ser importante porque en el mundo contemporáneo, en el Chile actual, todavía hay quienes piensan que la democracia simplemente es el 50% más uno. Nada más alejado de la realidad. Veamos por qué. ¿Ya? En primer lugar, porque la mayoría puede volverse opresiva, puede volverse contra las propias personas, ¿ya? Contra las minorías, un buen 49%, si es que la mayoría decide ir contra ella. Por supuesto, esto genera una serie de riesgos sobre la libertad, ¿no? Y por lo que aboga Tocqueville es que tengamos racionalidad en la toma de decisiones, pero sobre todo pesos y contrapesos institucionales para evitar los riesgos de que esto derive en la concentración de poder absoluto, en que la mayoría pase por arriba de la minoría. Fíjense qué nos dice. Considero como impía y detestable la máxima de que en materia de gobierno la mayoría de un pueblo, el 50+1, tiene el derecho a hacerlo todo. Y sin embargo, sin tuvo en la voluntad de la mayoría el origen de todos los poderes. ¿Ya? Parece contradictorio esto. ¿Ya? La mayoría, ¿no es cierto? O la voluntad de la mayoría, el origen de todos los poderes, ¿no es cierto? Es una cosa, pero la mayoría puede también pasar por arriba de
de terceros, ¿no? de otros ciudadanos. Pienso pues que es necesario colocar siempre en alguna parte un poder social superior a todos los demás. Pero veo la libertad en peligro cuando ese poder no encuentra ante sí ningún obstáculo que pueda detener su marcha y darle tiempo para moderarse a sí mismo. ¿Ya? Entonces, si bien la democracia tiene como parte consustancial la toma de decisiones por mayoría, dice Tocqueville, a esto hay que ponerle un freno. No puede ser solo eso. Tiene que tener frenos, tiene que tener contrapesos. ¿Ya? Vamos a ver enseguida cuáles son esos contrapesos. Si alguna vez la libertad se pierde en Norteamérica, dice Tocqueville, será necesario achacarlo a la omnipotencia de la mayoría, que habrá llevado a las minorías a la desesperación, forzándolas a hacer un llamamiento a la fuerza material. Se precipitará entonces la anarquía, pero llegará como consecuencia del despotismo. El presidente Madison ha expresado los mismos pensamientos en El Federalista y él lo traduce y por eso lo pongo acá. Dice Madison, es de gran importancia en las repúblicas no solamente defender a la sociedad contra la opresión de quienes la gobiernan, sino también garantizar a una parte de la sociedad contra la injusticia de la otra. Es decir, que la mayoría no pase por encima de la minoría, que no haga pender sobre ella, ¿no es cierto?, la opresión y la injusticia. La justicia es la meta donde debe tender todo gobierno. Ese es el principio rector. Platón, ¿no? Si existiese una sociedad en la cual el partido más poderoso estuviera en estado de reunir fácilmente sus fuerzas y oprimir al más débil, ¿le suena familiar? Un partido que tiene el 50% más uno y que se arroga por esa vía de decir voy a pasar, soy el más fuerte, por arriba del resto que soy el más débil. Si existiese una sociedad en la cual el partido más poderoso estuviera en estado de reunir fácilmente sus fuerzas, es decir, tener mayoría, y de oprimir al más débil, se podría considerar que la anarquía reina. En semejante sociedad, tanto como en el estado de naturaleza, donde el individuo más débil no tiene ninguna garantía contra la violencia del más fuerte. ¿Qué está diciendo Tocqueville acá? La decisión de mayoría, ¿ya?, si es que esa decisión de mayoría simplemente implica el ejercicio del poder del más fuerte, pasando por arriba del más débil, no es distinto al estado de naturaleza de otro autor que ustedes han leído, que es Thomas Hobbes, ¿no es cierto? La guerra de todos contra todos, la anarquía. ¿Ya? Entonces fíjense que en el seno de la democracia que él admira y describe, se esconde un riesgo. Se esconde el riesgo de que el proceso derive en una vuelta al estado de naturaleza original de la guerra de todos contra todos. Y eso ocurre si no hay un criterio de justicia, Platón, que ponga límites a la acción del más fuerte. La discusión que ustedes vieron de Trasímaco en Platón, si acaso la justicia, ¿no es cierto?, era la voluntad del más fuerte o no, tiene que ver con este punto. ¿Bien? Por supuesto, detrás de la tiranía de la mayoría, hay un pequeño paréntesis, hay otras tiranías que se encierran, la traigo a colación acá porque es muy contemporánea, que es la tiranía de la opinión pública, algo que ya nos alertó Mill, otro autor que ustedes van a leer, o han leído quizás ya, no lo tengo claro, y que está muy en boga hoy día, a partir de las redes sociales, todo lo que es la cancelación, el miedo a hablar, a pensar por uno mismo, que es la única manera de pensar, so riesgo de que me cancelen, de que me funen, ¿ya? Esa cancelación, esa funa es la tiranía de la opinión pública, ¿ya? Y es un ataque al pensar, es un ataque al pensamiento crítico, es lo contrario de lo que estamos haciendo acá, ¿ya? Pero tiene de nuevo este germen de que hay una fuerza poderosa que es capaz de ponerle la mano encima a aquel que se atreva a disentir de lo que esa fuerza poderosa cree o expresa, ¿no? Entonces, ¿cómo le ponemos coto a este riesgo? ¿Cómo hacemos para acotar este riesgo? Ya veíamos parte de la respuesta. La democracia no puede ser simple mayoría porque eso encierra el riesgo de que el más fuerte pase por arriba del más débil. ¿Ya? Entonces tenemos que generar ex ante ciertos pesos, ciertos contrapesos, ciertas limitaciones al poder. Desde ya evitar la concentración del poder. ¿Ya? Entonces aquí vamos a hablar, y va a ser fundamental en el pensamiento de Tocqueville,
generar instituciones y reglas, ¿no es cierto?, que limiten el poder político. Lo primero están las leyes, ¿no?, las reglas legales, ¿ya?, o constitucionales también. La costumbre y las leyes, dicen Tocqueville, de los norteamericanos, no son las únicas que pueden convenir a los pueblos democráticos. Está bien, cada cual puede desarrollar la democracia según sus particularidades, pero los norteamericanos mostraron que no hay que desesperar de regular la democracia con ayuda de leyes y también con las costumbres, ¿ya? Las leyes van a ser un freno importante, ¿no?, las reglas. He pensado que todas las causas que tienden al mantenimiento de la República Democrática en los Estados Unidos podrían reducirse a 3, ¿ya?, lo que le da estabilidad a esta democracia que lo observa. Número 1, la situación particular y accidental en la cual la providencia ha colocado los norteamericanos forma la primera. La segunda proviene de sus leyes, nuevamente, ¿no?, palabra ley. La tercera emana de los hábitos y de las costumbres. O sea, requerimos reglas, pero también requerimos un cierto comportamiento humano, ¿no?, un cierto hábito, una cierta costumbre para evitar la concentración del poder. Segundo, está la división de poderes clásicos. No hay democracia liberal que pueda concebirse si no existe separación de poderes entre ejecutivo, legislativo, el parlamento y el poder judicial. Tienen que ser distintos. Esa es la esencia de la democracia liberal junto con la representación, la elección de representantes a los cuales delegamos la toma de decisiones en nuestro nombre, en nuestra representación. ¿Bien? Y digo esto porque en el mundo contemporáneo, de nuevo en aras del despotismo blando, vemos casos frecuentes donde esto se está diluyendo. Piensen en el caso de El Salvador, tan admirado por algunos, ¿ya?, porque le entregamos al Estado poderes fastuosos. ¿En aras de qué? En aras de que redujo la delincuencia, redujo la criminalidad. Fantástico. Eso es un bien, por supuesto que es un bien. Pero lo hacemos al punto de entregarle la separación de los poderes. El Ejecutivo en El Salvador controla el Poder Judicial y controla el Poder Legislativo. ¿Bien? Y ahí las democracias empiezan a fundirse y llegamos a esta concentración de poder que puede derivar en despotismos duros, eventualmente, en tiranías de mayoría. ¿Ya? Entonces no es por un bien que es visible y objetivo que nosotros podamos sacrificar estos elementos de contención que son consustanciales a la democracia y a la libertad. ¿Qué dice Tocqueville? Dice, suponed al contrario un cuerpo legislativo compuesto de tal manera que representa a la mayoría, sin ser necesariamente esclavo de sus pasiones, un poder ejecutivo que tenga una fuerza propia y un poder judicial independiente de los otros dos poderes. Tendréis todavía un gobierno democrático, pero no habrá casi en él posibilidades para la tiranía. Ahí está todo. Es democracia, pero no hay riesgo de tiranía porque estoy desconcentrando el poder en estos distintos elementos, ¿no?, fundamentales. Por supuesto, también está el establecimiento de garantías constitucionales, la protección de derechos y libertades individuales fuertes. Es lo que está en las cartas constitucionales, ¿ya? En América, dice Tocqueville, los derechos de cada uno se hayan puesto fuera del alcance de la mayoría. Son independientes de la mayoría. Son derechos fundamentales. No son trastocables por 50+1 simplemente. ¿Bien? Se los confía a jueces independientes que deben defenderlos contra los ataques del poder público. Esa es nuestra protección contra el Estado. Esa es nuestra protección contra un Estado todopoderoso que quiera pasar por encima mío. Hay garantías, hay derechos y libertades fundamentales que son sagradas, que son intocables. Esa es la base de cualquier Estado democrático y de cualquier Estado de derecho. La Constitución norteamericana, en sus primeros artículos, contiene todos estos derechos. Esto es muy interesante, ¿no? La Constitución norteamericana es una de las constituciones más longevas, más estables, ¿no es cierto? Y tempranamente definió cuáles son estos derechos que hoy día nos parecen tan normales, pero que en ese entonces eran una innovación, vuelve a existir. El sistema político que nos era familiar era el sistema político aristocrático, donde había un grupo privilegiado y los derechos del resto no existían, básicamente. ¿Ya? ¿Qué nos dice la Constitución norteamericana? ¿No es cierto? Primero, el objetivo declarado es limitar el poder federal y proteger los derechos individuales, proteger a los individuos del Estado, ¿ah?, o de la tiranía
del Estado o el despotismo del Estado. La primera enmienda, ¿no es cierto?, consagra la libertad de expresión, de prensa, de religión, de reunión. Cosas que nos parecen de lo más normales. Esas son cosas sagradas, ningún gobierno, ningún presidente puede pasar por arriba de ellas. Están en la Constitución. La segunda, la quinta, está el derecho a portar armas, la prohibición de que te obliguen a cuartelar tropas en tu hogar, en tu casa, en tu propiedad, la protección frente a registros arbitrarios, es decir, que el Estado venga a investigar, ¿no es cierto?, a hurgar en tu domicilio, sin una orden judicial, sin una causa justificada. El debido proceso, por supuesto, en un juicio. La no autoincriminación, etc. La no expropiación. La sexta, la octava, tiene que ver con un jurado imparcial, con derechos y garantías consagradas, ¿no? En fin, no sigo la lista, ustedes pueden verla, pero lo que quiero decir es que estas son protecciones que están fuera del ámbito de control de un gobierno de turno. Están ahí, consagradas en la Constitución. Y desde ya uno dice, bueno, pero esta Constitución uno la puede cambiar, ¿no es cierto? ¿Se puede cambiar por 50 más 1? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué pasaría si todo esto que suena muy bonito, que está pensado para protegerme de la tiranía de la mayoría, la propia tiranía de la mayoría pudiera cambiarlo con 50 más 1? ¿Tendría algún sentido? Ninguno, ¿no es cierto? Porque dejaría de ser una protección. Si simplemente quien gobierna, porque tiene 50 más 1, es capaz de cambiar estas garantías fundamentales, no tiene ningún sentido. No es ninguna protección. Entonces, esto ya nos da una clave. Estos derechos y garantías gozan de quórum supermayoritario. No son por 50 más 1. Toda constitución, en cualquier país del mundo, se cambia por quórum mucho más alto que 50% más 1. Y así todo, uno puede impugnar la violación de ciertas libertades y derechos ante cortes internacionales. ¿Ya? Pero en la esencia de una constitución es que es distinta que una ley. Una ley la cambio por 50 más 1. Una constitución, porque precisamente contiene cuestiones fundamentales para protegerme del riesgo de opresión, de despotismo o de tiranía, no puede ser cambiado por una mayoría simple que es la que le permitiría a un tirano, ¿no es cierto?, hacerse del poder y hacer lo que quiera. Digo esto porque en Chile hemos tenido hace poco debates constitucionales que nos han educado a todos, pero en ese debate, muy interesantemente, había algunos que planteaban que el quórum constitucional tenía que ser de 50 más 1, en una pobre comprensión de lo que significa la democracia en el fondo. La democracia no es el imperio de la mayoría del 50 más 1 por sobre el restante, sino que es eso en ciertos ámbitos, pero combinado con garantías fuertes que no dependen del 50% más 1 en otros ámbitos. Y la protección de derechos y libertades es la fundamental. ¿Bien? Veíamos que a Tocqueville le preocupaba esto que nos volvemos a nuestros asuntos particulares, dejamos delegado la toma de decisiones colectivas al único representante visible que es el Estado. Esto arriesga derivar en despotismo blando, duro, y lo que hemos revisado. Y entonces, ¿cómo combatimos este problema? Y una de las cosas que Tocqueville reivindica y que lo maravilló cuando visitó Estados Unidos es el florecimiento de lo que llamaríamos asociaciones intermedias o de la sociedad civil. La sociedad que se organiza para formar una iglesia, típica la película norteamericana, de los orígenes de Estados Unidos, se construye un pueblo, se construye una iglesia. Y la construyen los vecinos, los habitantes. El club deportivo, el club social, una escuela, un servicio de salud, hoy día diríamos un parque, una reserva natural. Todas esas son iniciativas de la sociedad civil que Tocqueville estima fundamental, no solo para vitalizar la democracia, para no hacernos no olvidar que lo público es fundamental, mientras nos juntemos entre nosotros, atendiendo a esta pulsión natural de juntarnos en grupos más reducidos y los más distantes nos resultan ajenos. ¿No es cierto? En esos grupos más reducidos podemos generar cuestiones que nos den sentido de pertenencia, que generen bienes públicos que son valiosos y que no los abandonen al único representante visible que es el Estado. En clave moderna diríamos, abandonado al único representante visible que es el Estado, toda la educación debería ser estatal. ¿Qué es lo que dice este principio? No, los ciudadanos tienen no solo perfectos derechos,
a formar sus colegios, sino que eso es bueno para la democracia, para el involucramiento en lo público, para generar un contrapeso social a esta tensión que hemos estado develando. ¿Me siguen? ¿Qué nos dicen en esta materia? Es indispensable que un gobierno no obre por sí solo. No le podemos dejar todo al gobierno. Las asociaciones son las que en los pueblos democráticos deben ocupar el lugar de los particulares poderosos que la igualdad de condiciones ha hecho desaparecer. Los individuos nos alejamos, pero las asociaciones podemos ocupar ese lugar que individualmente hemos esquivado, ¿no es cierto?, por preocuparnos simplemente de nuestros asuntos particulares. Y eso es fundamental. Los grupos intermedios, la sociedad civil, en la provisión y financiamiento de bienes públicos valiosos, cultura, deporte, educación, etc. La participación en el gobierno local es una escuela práctica de libertad. Fíjense qué interesante esto. Cuando yo me involucro en la junta de vecinos, en mi comunidad, es una escuela. Estoy aprendiendo. ¿De qué? De libertad. Los pueblos aprenden a conocer sus derechos, los ejercitan en el manejo diario de los pequeños intereses públicos donde los ciudadanos se forman para manejar los grandes. Entonces, esto es un sustrato fundamental de la democracia porque es como la virtud, uno la educa. Aquí la virtud democrática uno la educa, ejerciéndola a diario en pequeños ámbitos. Somos ciudadanos más conscientes en nuestro ámbito, pero también en el ámbito público más general. Hay expresiones de esto, en Chile pueden encontrar muchas, en muchos países. Estados Unidos la sociedad civil tiene un rol fundamental, los museos son financiados por la sociedad civil, los más importantes. En la investigación hay universidades que son financiadas y fundadas por sociedad civil, quizás está mucho más desarrollado que nosotros esta idea. Pero ya me entienden cuál es el sentido de la misma para nutrir la democracia. Déjenme terminar con una idea simplemente de este otro gran libro, El antiguo régimen de la revolución, y referirme a la llamada paradoja de Tocqueville, y tratar de ligarlo con una pregunta y con otras que he preparado para que discutamos los últimos 15 minutos que nos quedan. ¿Ya? Tocqueville, cuando mira la Revolución Francesa y la analiza, observa una cuestión que es paradójica. Dice, las revoluciones no estallan en el peor momento, no estallan cuando el pueblo se siente más oprimido por la monarquía, sino que estallan cuando las condiciones habían empezado a mejorar, cuando las condiciones materiales eran mejores, cuando los derechos y libertades, estas desigualdades que teníamos con la clase dominante, empiezan a limarse, ¿no? Y fíjense que esa idea es consistente con esta idea de desigualdad que ya discutimos. Cuando las desigualdades son muy grandes, como que no me afectan, es como un dato. ¿Ya? Cuando yo estoy acá en 1 y el otro está en 100, es tan alta la diferencia que no me genera un daño. A medida que nos vamos acercando a ese 100, empiezo como a constatar que, oye, en realidad, ¿por qué este gallo tiene más que yo? ¿Por qué tiene más derechos que yo? Y eso me afecta. Eso es lo que está diciendo en otro texto, desde otro lado. ¿Ya? Nos dice, a medida que se desarrolla en Francia la prosperidad que acabo de describir, los espíritus parecen, sin embargo, más inestables, más inquietos. ¿Ya? El descontento público se vuelve más amargo, el odio contra todas las antiguas instituciones va en aumento. Es evidente que la nación marcha hacia una revolución. A medida que vamos mejorando, este odio contra la clase gobernante se manifiesta con más fuerza y avanzamos hacia una revolución. No siempre que vamos de mal en peor acabamos en una revolución. Lo que ocurre más a menudo es que un pueblo que habría soportado las leyes más opresivas sin quejarse, como si no reparara en ellas, la rechaza violentamente tan pronto como su peso se aligera. El mal que se sufría pacientemente como inevitable parece volverse insoportable desde el momento en que se piensa que se puede evitar. Hay otra clave. La distancia es tan grande que es inevitable, no tengo nada que hacer. Y a medida que vamos convergiendo, como que empiezo a darme cuenta que sí se puede evitar. Y si se puede evitar, me pongo manos a la obra, paso a la acción. Todos los abusos que entonces fueron eliminados parecían revelar mejor los que aún estaban vigentes. Disminuía los abusos, pero al disminuirlos, hacía visibles los que quedaban. Y eso me enrabiaba, ¿no? Lo cual hace que el sentimiento respecto a los mismos sea más agudo. Es cierto que el mal ha disminuido, pero la sensibilidad es más viva. ¿Ya? ¿Se entiende la idea, no? Quiero poner esta paradoja, entre comillas, porque no puede, si fuera realmente una paradoja uno no podría explicarla, y hay explicaciones para esto. Quiero ponerlo en clave de lo que pasó en Chile el 2019. ¿Se acuerdan ustedes? Ustedes eran hace 6 años atrás, tenían que 14, pero se van a acordar de lo más bien. Hubo
el famoso estallido. ¿Ya? Y acá hago una pregunta bien de fondo. ¿Por qué una revuelta de ese tenor ocurre en Chile, el cual objetivamente, ahí están los datos, digamos, tiene las mejores condiciones de vida de América Latina junto con Uruguay? Por lejos. ¿Por qué esa revuelta y ese sentimiento de enojo, ¿no es cierto?, de malestar, ocurre en Chile y no ocurre en Bolivia, por ponerlo en otro lado? ¿Por qué ocurre en el país que lo ha hecho bien en términos de mejorar las condiciones materiales y no ocurre en aquellos que siguen rezagados en materia de mejorar las condiciones materiales? Porque uno pensaría intuitivamente que las revoluciones, las revueltas, ocurren en aquellos lugares donde el progreso es esquivo, donde las condiciones materiales son las peores, donde la gente no tiene que comer, y no en los países que han hecho, ¿no es cierto?, que han tenido un desarrollo importante. Y creo que parte de la respuesta uno puede encontrarla en Tocqueville, ¿no es así? Y es a medida que Chile se hizo más igualitario, y en derechos y en condiciones materiales, bueno, la más mínima desigualdad nos resulta más evidente y desagradable. Porque si hay un dato objetivo, es que en Chile la desigualdad desde el retorno a la democracia cayó sustancial, pero sustancialmente. Sigue siendo alta, digamos, pero cayó sustancialmente. Y quizás, siguiendo Tocqueville, esa baja en la desigualdad hace que las desigualdades que quedan nos resulten más insoportables. ¿Bien? Pero también hay un tema de condiciones materiales. Y quizás esto tiene que ver con las expectativas, y esto es una idea que desarrollo en un texto que escribimos en los cuadernos de Tocqueville de la universidad y de la cátedra, que es la idea tan sencilla que el malestar surge, en realidad, no tanto por las condiciones materiales que yo tenga, sino que por la expectativa cumplida o no de las condiciones materiales que yo espero, es decir, de las expectativas. ¿No es así? Entonces, si ustedes piensan en Chile, desde los 90 hasta más o menos los 2010, tuvo una mejora muy sostenida de las condiciones materiales, con una economía que crecía muy, muy fuerte, con expansión de cobertura en educación superior, etc. Un montón de hechos objetivos que visibilizan un avance muy rápido. ¿Ya? Y a partir del 2010, 2013 en adelante, esto se ha estancado bastante. Entonces, no es que el país se caiga a pedazos, para nada. No es que no crezca, no, crece menos. Pero crece por bajo las expectativas, probablemente, que las personas tenían. Y eso genera malestar y frustración, ¿no? Entonces, quizás ahí hay también una clave para entender esto a la luz de las ideas de Tocqueville. Y con esto conecto con un grupo acotado de preguntas contemporáneas, simplemente para resaltar cómo estas viejas ideas, ¿ya?, pueden iluminar varias de las discusiones actuales, y por eso las llamamos ideas sin tiempo. Pregunta: ¿qué tan vigente es Tocqueville frente a los desafíos de las democracias actuales? Ustedes piensan en las tensiones democráticas y en Chile, en Latinoamérica y en el mundo. Uno diría que hay esencialmente tres, al alero de una principal. La principal es un debilitamiento de las democracias. La gente cree menos en las democracias. Está dispuesto a cambiar las democracias con tal de tener resultados. Pero además, al alero de aquello, vemos la emergencia fuerte de tres fenómenos al menos. La emergencia del populismo. El populismo que se entiende en su versión más clásica como la diferenciación entre buenos y malos, la casta y el resto, los puros y los impuros. Esa es la esencia del populismo, separación de la sociedad en dos grupos, binarios. El nacionalismo, que ha emergido con fuerza. Piensen en la política arancelaria del presidente Trump, a propósito de América, que es el país que hemos revisado, que siempre fue la cuna de la libertad y de la apertura al mundo. Hoy día reivindica un proteccionismo que tiene mucho de nacionalismo. Y ni hablar del autoritarismo. Pensemos en presidentes que llegan por la vía democrática, con el apoyo de los ciudadanos, incluso son reelectos, y que poco a poco van girando hacia un despotismo blando, incluso un despotismo duro. Hungría, Turquía, El Salvador, son ejemplos de aquello, por la vía democrática y vía elecciones, simplemente con la idea equivocada de que la democracia es simple mayoría, vamos debilitando lo que entendemos por democracia liberal y con ello las libertades. Entonces, esa es una primera pregunta que yo les haría. La segunda ya la respondimos, ya la conversamos,
si acaso la democracia es sencillamente la regla de la mayoría. Yo espero que de esta charla y de su curso entiendan inequívocamente que no. Si fuera solo la regla de mayoría, damos paulo a que por mayoría la democracia sea simplemente el gobierno del más fuerte. Y eso no es la democracia. La democracia protege con restricciones fuertes las libertades y derechos fundamentales de las personas y por ende también de las minorías. Tercera pregunta que uno podría hacer: ¿qué relaciones existe entre democracia liberal, esta democracia representativa, con separación de poderes, con protección de derechos individuales, qué relación existe, digo, entre esa democracia y la libertad, la igualdad y el progreso? ¿Cómo podemos proteger a la democracia de sus propias derivas mayoritarias? Una pregunta que se hizo Tocqueville y que sigue plenamente vigente y que solemos olvidar. Cuando empezamos a difuminar las diferencias entre los poderes, la separación que existe entre ellos, es lo que va pasando, ¿no? ¿Y qué rol para la sociedad civil y los ciudadanos? Ya lo vimos. Entonces yo quisiera elegir una de estas preguntas y preguntarle a ustedes. Voy a tomar la tercera pregunta. ¿Qué relación creen ustedes que existe entre democracia liberal, esta que tiene en su cabeza Tocqueville, que es la que tenemos en Chile, que es la que admiramos? ¿Qué relación existe entre esas formas de gobierno y la protección de la libertad, la igualdad y el progreso de una sociedad? Escucho comentarios o ideas. Encantado. Pregunta no fácil. ¿Quién se anima? Acuérdense que todo esto está por Emol TV, así que van a ser famosos. Ya. Tú, dale. No, una broma. No está en Emol. Tengo dos comentarios. Vale. Tu nombre. Sol. Más fuerte. Gracias, Sol. ¿Hay otra cosa? Voy a dar una pista, quizás la pregunta puede estar un poquito críptica. ¿Ya? La democracia liberal, como la hemos entendido, ¿bien? Nuestro representante electo, separación de poderes, protección de derechos y libertades fuertes, ¿no es cierto? Podríamos subsumirlo en aquello. ¿En qué sentido esa democracia es protectora de la libertad? Pregunta 1. ¿En qué sentido esa forma de democracia tiene un sustrato en la igualdad y qué tipo de igualdad? ¿Y de qué manera la combinación de esas dos y subsumida en la democracia liberal, sí o no, generan progreso? A lo mejor me diría, no genera progreso. O sí genera progreso. Por ahí va. Más fuerte, vamos. Bien, ¿alguna opinión más? No nos queda mucho tiempo. Profesora.
Muy buen punto. De hecho, quizás lo pasé muy rápido por ahí, pero ¿se acuerdan que en alguna parte dijimos que era la ley, pero también la costumbre? O sea, la ley nace del hombre. La ley es un marco ordenador. Pero si nosotros no contribuimos a ese marco ordenador con nuestro propio compromiso a lo público, con nuestro propio marco ético, con empatizar con el resto, bueno, volvemos al problema original. Estamos entregando todo a la ley, estamos entregando todo a alguien omnipotente. Ya sea la ley, pero alguien redacta la ley. Entonces, entramos en un círculo vicioso. O sea, esto es como lo que decía Smith. Si no tuviéramos un esfuerzo nuestro a ser justo, a ser vistoso, viviríamos una suerte de estado policial en que todo sería normado. Si no nos autorregulamos, lo que tenemos es un exceso de regulación y eso no es positivo para la democracia. Nos abandonamos nuevamente. O sea, imagínense un mundo donde todo estuviera normado, cada conducta, in extremis. Nosotros nos podemos desentender por completo porque todo está normado. Pero ¿qué espacio entonces queda para la libertad? ¿Qué espacio queda para el discernimiento moral? Y de lo que se trata acá es de tener ciudadanos virtuosos. Pero tenemos una pulsión natural, una tendencia natural a irnos de ahí. Entonces, ¿cómo la combatimos? Bueno, educando en la virtud, las organizaciones de la sociedad civil nos ayudan en ese ejercicio. Y sobre todo siendo muy celosos, estando muy atentos a que entregar por completo el poder termina volviéndose en contra de nuestra libertad. Esa es la advertencia fundamental, ¿no? Ese es el punto fundamental. Entonces la pregunta que yo le estaba haciendo, al menos como yo la veo, y quizás no sea una respuesta completa, es que democracia liberal, libertad, igualdad y progreso están íntimamente ligados. No solo desde un punto de vista empírico. ¿No? Si ustedes atienden a la historia de la democracia liberal y sus orígenes, bueno, algo que tiene 200 años nomás, 250 años. Es súper nuevo. Y adivinen qué. El progreso económico, el crecimiento económico, es un fenómeno también súper nuevo que tiene poco más de 250 años. Nace con la revolución industrial. Antes no existía progreso económico. Hay una correlación fuerte entre democracia y progreso económico. Ese sería el dato, una correlación, no una causalidad. ¿Ok? Hay autores que han estudiado esto. Pero hay buenas razones para pensar que democracia liberal y progreso económico van de la mano. Y con eso quiero terminar. Miren. La democracia liberal y la libertad están íntimamente asociadas porque, como hemos argumentado citando a Tocqueville, un buen entendimiento de la democracia, como no simplemente la mayoría más uno, ¿no es cierto?, implica tomar decisiones colectivas, ¿no es cierto?, siguiendo reglas de la mayoría, esas son las leyes, pero resguardando espacios de libertad fundamentales del ser humano y del ciudadano, ¿no es cierto? Mírenlo en el extremo, la tiranía de la mayoría conculca por completo la libertad. Entonces, la garantía de ese espacio de libertad es consustancial a la democracia liberal, número uno. Pero número dos, la democracia liberal se sostiene, al menos, en una igualdad absoluta de derechos y garantías individuales. En eso somos perfectamente iguales, es lo que maravilloso que viene en América. El derecho a sufragio, el derecho a un juicio justo, el derecho protegido en la Constitución de nuestras garantías y libertades fundamentales. En eso somos 100% iguales. No puede haber democracia liberal sin esa garantía de igualdad. ¿Bien? Entonces esa es la combinación virtuosa de libertad e igualdad. Y ustedes dicen, ¿y el progreso económico? Bueno, cuando uno dice igualdad de derechos, igualdad ante la ley, y dice, por otro lado, libertad, fíjense que está combinando dos cuestiones fundamentales que están detrás del progreso. Igualdad de derechos significa que nadie tiene un privilegio para hacer una cosa u otra. Nadie tiene un privilegio para participar de las decisiones políticas. Nadie tiene un privilegio para emprender, para innovar. Estamos hablando de una sociedad de acceso abierto. Estamos hablando de una sociedad abierta, en definitiva, que garantiza, que maximiza que todos podamos participar de las decisiones políticas y colectivas. ¿Ya? Y si ustedes leen ese libro, y lo recomiendo, de Acemoglu y Robinson, los premios Nobel, ¿por qué fracasan las naciones?, la tesis central no es otra que esa. Las sociedades que son de acceso abierto en materia política, con igualdad de derechos políticos,
y económicos, con igualdad de acceso a la toma de decisiones económicas, son las sociedades que prosperan, son las sociedades ricas. ¿Ya? Entonces, yo sé que me pasé el tiempo, pero quería terminar con esa reflexión, porque al final la democracia liberal y su protección no es simplemente la protección de ciertas garantías fundamentales, es también la protección del progreso que ha ido de la mano de todo este fenómeno. Así que lo dejo acá, les agradezco su atención, espero que les haya gustado esta charla. Gracias.